Buenas tardes. Aclarando las inquietudes. Seguimos contestando esas inquietudes que nos han mandado a nuestro WhatsApp. Se ha preguntado mucho sobre María. Se habla de María, la Madre de Dios. Se habla de María como virgen que ascendió en cuerpo al cielo, y también qué relación tenemos nosotros con María. Entonces lo primero que tendríamos que ir es a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí muy claramente la palabra nos está hablando por medio de quién concibió María. José no había tocado a María. Ellos estaban comprometidos, pero aquí la palabra nos aclara que concibió del Espíritu Santo. Pero también nos aclara que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la joven María, que haya gracia en Dios, que cumple con las especificaciones que el Padre Celestial tenía para su hijo. Habla que va a ser madre de un hijo y no madre de Dios. Y aquí muy claramente le dice: llamarás Jesús. Por lo tanto está hablando del hijo. Por eso cuando se dice que María es la madre de Dios, estaríamos contradiciendo la palabra, porque la palabra muy claramente nos dice que María es la madre de Jesús. Y históricamente se dice que era una joven, 14 años más o menos. Ahora, también nos han preguntado que por qué se dice que María era joven. Y estamos viendo son las costumbres del pueblo, cómo los judíos comprometían a sus hijos y a sus hijas a ciertas edades. Entonces se sabía que esos compromisos entre las mujeres eran muy jóvenes y los hombres podían ser mayores. Entonces, algunos han dicho que José debería ser viejo, otros debía ser un joven ya trabajador, de profesión carpintero, podría tener sus 20, 25 años, pero igual, independientemente, son dos personas que cumplen con los parámetros del Padre para que el Hijo pueda llegar a este mundo. Y tenía que ser concebido por una mujer porque tenía que cumplir ciertas especificaciones. Por lo tanto, queremos aclarar: María es la madre de Jesús. Y fuera de eso, pues debemos reconocer los atributos que tenía María para poder cumplir con ello. Y entonces podríamos ir a Mateo capítulo 2, versículo 11. Y dice: y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos llegan a adorar al niño,
encuentran a su padre y a su madre al lado en un pesebre, pero al que adoran es al niño. Y ellos van viendo la grandeza de su hijo. A veces nosotros no entendemos la palabra porque lo vemos en nuestro contexto. El solo hecho de que estén en compromiso y que hubiera resultado esperando y que en un momento dado José tenga que aparecérsele en sueños un ángel, pues deberíamos entender la magnitud. Era algo grave, merecía la muerte. Según la palabra, la podrían apedrear porque había incumplido su compromiso. Y para María tampoco es fácil, porque ¿cómo decirle a sus papás que estaba esperando y que fuera eso del Espíritu Santo y que le crean? O sea, es un proceso complicado. Por eso el respeto que se le debe dar a María, claro, como madre de Jesús y por todo el proceso que tuvo que pasar. Ella sabía que era de Dios, que era por medio del Espíritu Santo, pero la gente no lo entendía. Y la gente de ese entonces, yo no sé si era igual a la de hoy, pero si ustedes se ponen a pensar, imagínense por un segundo salir a decir, oiga, mire, estoy esperando un hijo del Espíritu Santo, a ver qué le dicen. En ese tiempo la apedreaban, en este tiempo no sé de qué la tratarían, pero igual. Por eso es que sí hay un respeto y la palabra nos va llevando y la palabra nos va mostrando muchas cosas sobre María que debemos tener claras porque nos va llevando de la mano y mostrándonos todo lo que tuvo que padecer. No fue fácil, era la madre del Hijo de Dios. Fue ese vaso frágil para que ese Dios hecho hombre llegara a esta tierra. Y lo primero que nos dice la palabra es que pues aceptó, pero se tuvo que enfrentar a todos. En Mateo no está esa parte, pero lo vamos a ver más adelante. Pero en Mateo también está algo duro, y es que allá en el versículo 13 del mismo capítulo 2, en el versículo 13 en adelante, habla de la matanza de los niños y cómo María tiene que irse desplazando de su casa y como mujer tuvo que andar con su familia en desplazamiento para irse a Egipto con miras de salvar su bebé. Entonces, algunos dicen es que ustedes no respetan a la Virgen, es que ustedes no. Hay que respetarla porque hay que entender la palabra. Y si nosotros hablamos de entender la palabra, pues tenemos que mirar todo esto que dice la palabra, que a veces nosotros lo pasamos muy rápido. Pero fue una mujer, una joven, una niña, 14 años viviendo tranquila en su casa y de pronto el Señor la escoge. Y de ahí en adelante todo lo que tiene que pasar. De ahí en adelante su vida no fue igual. Hizo la voluntad de Dios, pero pagó el precio alto. Dejar su casa, después desplazarse con su familia, irse de exiliado a una tierra que no era de ellos, donde no conocían a nadie, sin embargo salen y se van, con tal que de salvar a su hijo. Salen, se someten, están allá como extranjeros, hasta que el ángel les dice que vuelvan. Vuelven, y más adelante la palabra nos dice que cuando Jesús tiene 12 años, Jesús se les pierde. Había la costumbre de ir cada año al templo, mínimo tienen que ir una vez al año, entonces ellos van hacia el templo y cuando están de regreso se dan cuenta que Jesús no está. Y cuando lo encuentran en el templo. Y María le hace el reclamo a Jesús, que estaban preocupados, y ella le dice, pero ¿por qué se preocupa si yo estoy en las cosas de mi Padre?
No sé qué tan fácil hubiera sido en este tiempo que el niño conteste una situación de esas, estando su madre y su padre ahí presentes. Él la tenía clara. María como mamá no sé cómo se debió sentir, debió haberle dolido lo que estaba diciendo su hijo. Por eso podemos seguir a través de la palabra. Más adelante encontramos a María, viene y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él, la respuesta que da es: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Todo esto va quedando en el corazón de María. Ahora, la palabra no nos habla de que tuvo resentimiento, que tuvo una depresión. No. Lo que pasa es que ella tenía que entender quién era su hijo. Y así, con todo ello, lo respetó. Respetó su ministerio. No sé qué tan fácil sería para una persona decirle: oiga, mire, su hijo está allí, su hijo está allá. Es como si aquí en Colombia dijeran: oiga, mire, nos dijeron que su hijo estaba por Boyacá, estaba caminando por esos lados. Pero ya anoche creo que ya estaba por los lados de Tenjo, Tabio, Chía, por esos lados, ya viene dando la vuelta. Y así durante mucho tiempo. Y después es una mujer que lo ve juzgar, crucificar, y la encontramos al pie de la cruz. Y como madre tuvo todos sus dolores, pasó todos sus acontecimientos, y no debe ser nada fácil ver todo lo que le hicieron a su hijo, porque era ella la madre y él era su hijo. Jesús era el hijo de María. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar en la palabra, nos encontramos, primero, que María era una doncella, una joven virgen, que tuvo a Jesús, y en la palabra dice que José no la conoció, no tuvo con ella relaciones, hasta que no tuvo a su bebé. Por lo tanto, ella fue virgen, tuvo a Jesús, y después tuvo más hijos. Ahora, de acuerdo al contexto, pues debía tener más hijos, porque los hijos eran bendición de Dios y hubiera sido un problema ser hijo único. Si María no hubiera tenido más hijos, pues entonces no hubiera sido bendita de Dios. Entonces ella fue bendita de Dios por doble partida. Primero, por ser el vaso para traer al Dios hombre, a Jesús, al Hijo de Dios, a este mundo. Y segundo, porque tuvo más hijos, y ahí en la Biblia están los nombres. Pero también tenemos que mirar que como madre sufrió, padeció todos los acontecimientos de un hijo que tenía una misión que cumplir, y ella ahí detrás sufriendo las vicisitudes de su hijo. Yo no sé cómo dicen que uno no puede respetar a María si como madre tuvo que sufrir, tuvo que ver a su hijo desfigurado, tuvo que ver los padecimientos, tuvo que verlo cargar la cruz, tuvo que pararse al pie de la cruz, verlo sangrar. Por eso cuando a mí me dicen que es que no respetamos la Virgen, bueno, yo respeto lo que dice cada uno, pero hay cosas que deberíamos entender. Como madre merece un respeto inmarcesible, porque sufrió más que cualquiera de las madres. Alguien me decía: pastor, pero eso es como si lo llamaran y le dijeran que mataron a su hijo. No. Desde antes, porque es que a ella le dijeron que lo habían arrestado, que lo habían latigado, y ella fue viendo y sabiendo todo el proceso hasta la crucifixión, sabiendo que su hijo era inocente, termina crucificado como el peor de los criminales. No sé si en ese momento ella entendería el proceso de Jesús, no, la Biblia no nos lo aclara, pero sí nos dice que estaba al pie, o sea que el sufrimiento debió ser mayor. Pero también debemos entender
que María después de la crucifixión aparece en Hechos capítulo 1, está en compañía de los apóstoles, están esperando la venida del Espíritu Santo y está ahí con ellos. Ahora, cuando nosotros miramos históricamente, hasta el siglo IV empieza a hablarse de esa veneración. Y hay un obispo que dice, oiga, si Jesús es Dios, pues ella debió ser diosa. Entonces empieza a hablarse de otras concepciones y de otras cosas hasta el siglo IV. O sea, en la iglesia primitiva y en los primeros tiempos de la iglesia, María fue la madre de Jesús, pero no se le veneraba sino hasta ahí. Y encontramos que a partir del siglo IV empieza a aparecer esa veneración, y hacia el 1850, con el Papa Pío IX, ya se habla de la ascensión de María, y en 1950 entonces ya se empiezan a dar los dogmas hacia María. La palabra nos dice que ella fue virgen para concebir a Jesús porque fue obra del Espíritu Santo. Pero también la palabra nos dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y eso está en 1 Timoteo 2. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la historia, pues deberíamos manejarlo en nuestro contexto. Porque los primeros que convivieron con ella la respetaron como una madre, la madre de Jesús, la madre de su maestro, pero nunca la veneraron. Y ya después, más adelante, es donde sale la veneración. Por lo tanto, debemos mirar bien. Una cosa es el respeto y otra es venerarlo. Y deberíamos estudiar el Concilio Vaticano II en 1960, donde a raíz de que la Iglesia ve cómo se ha exagerado la veneración a María, trata de hacer unas correcciones. ¿A dónde vamos con esto? A que dejen la idea de que nosotros no respetamos a María, que la maltratamos, que no la nombramos y que lo que pasa es que nosotros la respetamos por ser la madre de Jesús. Por los dolores que pasó, porque cuando nosotros miramos el contexto, no debe ser fácil ser la mamá de un líder. Ir guardando muchas cosas en el corazón y hablar de su hijo, donde su hijo nunca está en casa, sino que siempre está ocupado, está en el ministerio, está enseñando y está caminando por los lugares. En esos 3 años y medio de ministerio, la Biblia no nos dice cuántas veces lo vio, pero las referencias que debió tener debieron ser únicas. Por lo tanto, con todo amor, les decimos que el único para adorar y alabar es el Padre, y que en esa misma adoración, pues nosotros también, en medio de ese testimonio, alabamos la obra de Cristo porque murió y resucitó por nosotros. Los dos están sentados y quieren estar en nuestro corazón, dice la palabra. Y el Espíritu Santo, que nos guía, nos protege y nos guarda. Pero de ahí en adelante, respeto. De ahí en adelante, entendimiento, comprender cómo una madre tuvo que sufrir todo su proceso, que no es fácil. Por eso, antes de cualquier cosa, póngase en los zapatos
de María para poder entender su sufrimiento. Pero también, como cualquier mortal, murió y fue sepultada. Y es ahí donde debemos entender la magnitud de la palabra. Qué hermoso ver, qué hermoso ampliar el panorama, y muchas veces toca mirar las cosas históricamente. Respetamos mucho lo que cada uno siente en su corazón, pero así como nosotros respetamos, también deberían respetar los niveles que cada uno tenemos. Porque nosotros, basándonos en la Biblia, pues entonces miramos los contextos, miramos, incluso en la Biblia aparecen los nombres de sus hermanos y sus hermanas. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanos y sus hermanas criados con nosotros? Entonces, la Biblia debemos cogerla en esa connotación para entenderla, y muchas cosas debemos mirarlas desde su parte histórica, desde Constantino para acá, todo lo que ha sucedido en ese caminar, lo que los diferentes concilios han dicho al respecto, y cómo la Biblia consigna la iglesia primitiva y cómo va dando la connotación de cada uno, y perdónenme que lo diga así, de cada uno de los personajes, donde el personaje central es Cristo, donde se ha seguido una línea desde Génesis a Apocalipsis, y donde todos y cada uno estamos no solo para entender la palabra, sino para vivirla. Por eso espero haber aclarado las inquietudes, espero haber aclarado esas incógnitas que a veces se tienen, y que empecemos a ver todo en su justa medida. Y a ver en los sufrimientos que como padres, con respecto a los hijos, se tienen. Los hijos son la alegría, pero también cada uno de nosotros tenemos nuestras vicisitudes, y cada uno de nosotros vamos en este caminar. Por eso, qué hermoso que podamos entender la palabra, mirarla. No aparece solo en los evangelios, yo he tomado, pero cuando tú miras Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues hay referencias, pero también cuando uno mira en el Antiguo Testamento, pues están las profecías. Y entonces las profecías marcan también el parámetro correcto, y que Dios necesitó en ese afán, y lo digo así con respeto, en el querer de Él, en ese plan de salvación, un mediador. Entonces tuvo que venir su Hijo a salvarnos, y para venir su Hijo tuvo que ser por medio de esa mujer que tuvo que cumplir esas especificaciones, una mujer que accedió a hacer la voluntad de Dios en un tiempo que no era fácil, una mujer que cumplió a cabalidad los requerimientos del Padre para que su Hijo pudiera venir aquí a este mundo. Una mujer que tuvo que ver los acontecimientos, y cada acontecimiento decía algo. Se le aparece el ángel, se le aparecen los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, pero eso es otro, eso no es de hoy, pero bueno. La persecución, después el escuchar, el ver, el murmurar, porque también debió escuchar las murmuraciones de la gente, y la palabra dice que ni siquiera sus hermanos creían.
Entonces los mismos hermanos murmurando contra su hijo mayor, que en el contexto judío el hijo mayor pesa mucho. Por eso, ante todo ese panorama, entendamos bien cada una de las revelaciones que nos da la palabra del Señor. Y esto nos enseña también que debemos respetarnos unos a otros, que debemos amarnos, porque hemos hablado y la gente hoy está hablando de la diferencia y de la inclusión. Pero a veces no respetamos la diferencia, pero tampoco tenemos en cuenta la inclusión. Y en eso debemos ser claros. Porque cuando hablamos de diferencias, entonces mire que a veces la gente escribe en el WhatsApp, a veces la gente escribe en las redes sociales y se están atacando unos a otros, y sin embargo hablamos de respeto. Y muchas veces nos ponemos como si fuéramos bandos y no entendemos que estamos hablando del mismo Dios con diferente uniforme. Y es el mismo Dios, por eso uno de los anhelos y una de las oraciones que siempre he tenido es que tu Dios y mi Dios sean el mismo. Mi Dios es el Dios de la Biblia, es el Dios grande que ha estado y sigue estando con nosotros. Algunos tienen un Dios al tamaño de la mente y otros tienen un Dios al tamaño de la historia. Pero Dios sigue presente. Ha estado, está y estará. Cristo dijo que se iba, pero que nunca nos abandonaría, por lo tanto está con nosotros. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, por todas y cada una de las bendiciones que nos das, Señor. Hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque no solo fue tu plan de salvación, sino fue tu Hijo el que dejó su lugar para venir, como dijo en Filipenses, se despojó a sí mismo. Por eso, qué hermoso, Señor Padre misericordioso, que entendamos todo el proceso, Señor Padre Santo. Todo el proceso que hubo para que nosotros, Señor, hoy pudiéramos ser salvos. Papito Dios, que cada uno de nosotros, Señor, cumplamos esa medida y ese estándar, Padre misericordioso, que tú has querido con cada uno de nosotros. Tú has querido que tus hijos, Señor Padre misericordioso, sean de bendición. Tú has querido que tus hijos estén llenos de amor. Tú has querido que tus hijos estén guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Pero también siempre has querido, Señor, que tu palabra sea nuestro manual de vida. Por eso, Padre bueno, hoy queremos darte gracias, Señor Padre misericordioso, por todo lo que has venido haciendo durante todo este tiempo. Padre amado, gracias, Señor, porque las inquietudes que tenemos, tu misma palabra las contesta. Y nos deja, Señor, en ese contexto maravilloso que tú nos das. Padre bueno, hoy queremos tomarnos de tu mano bendita, Señor, para este nuevo tiempo, Padre misericordioso, para tener un corazón, Padre amado, a la altura, Señor, de las circunstancias que estamos viviendo, a la altura, Señor, de los tiempos que estamos viviendo, a la altura, Señor, de las circunstancias que estamos viviendo. Papito Dios, sabemos, Señor, que durante todo este tiempo tú nos has venido formando, Señor, para lo que nosotros hemos visto en tu palabra como ese nuevo tiempo, para que cada uno camine como debe caminar, haciendo tu voluntad, como nos lo enseñó Cristo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo grande. Gracias a los que nos han escrito en el WhatsApp, gracias a los que han escuchado cada una de las enseñanzas, de esas aclaraciones que hemos querido dar de acuerdo a las inquietudes que nos han planteado. Y si tienes inquietudes, escríbenos al WhatsApp. Un abrazo, muchas bendiciones.
y adelante de la mano del Señor. Buenas noches.